La vara de Aarón, origen y poderes sobrenaturales. La vara de Aarón en los textos bíblicos canónicos. La primera mención de la vara de Aarón se encuentra en el libro del Éxodo. Este relato la presenta como un objeto esencial para la misión de Moisés y Aarón ante el faraón de Egipto. Según el texto, la vara se transforma en una serpiente para demostrar el poder de Dios frente a los magos egipcios, Éxodo 7, 8-13. Este milagro, además de desafiar las habilidades mágicas de los egipcios, establece a la vara como un símbolo de autoridad divina. La vara también desempeña un papel clave en las plagas que Dios envía sobre Egipto. Por ejemplo, Aarón la utiliza para convertir las aguas del Nilo en sangre, Éxodo 7, 19-21, y para desatar la plaga de las ranas, Éxodo 8, 5-6. Posteriormente, en el libro de Números, la vara de Aarón vuelve a aparecer como señal de legitimidad divina durante la rebelión de Coré. En este episodio, la vara florece milagrosamente, produciendo brotes, flores y almendras, reafirmando la elección de Aarón como sumo sacerdote, Números 17:8. Desde esta perspectiva canónica, la vara de Aarón no es simplemente un instrumento de poder, sino un vehículo para demostrar la voluntad divina y su elección de líderes. Sin embargo, la profundidad simbólica de este objeto se amplía significativamente en los textos apócrifos y las tradiciones místicas. Los orígenes de la vara de Aarón. El origen exacto de la vara de Aarón no se especifica en los textos bíblicos. Sin embargo, varias tradiciones posteriores intentan llenar este vacío, conectándola con objetos sagrados de otras culturas y con conceptos profundamente arraigados en el simbolismo religioso. Paralelismos con otras culturas. En las antiguas culturas del cercano Oriente, los cetros y varas eran símbolos de autoridad y poder. En Egipto, por ejemplo, el cetro Wes representaba dominio y conexión con los dioses. En Mesopotamia, los reyes y sacerdotes portaban báculos como emblemas de su derecho divino a gobernar. Es posible que la vara de Aarón, como se describe en la Biblia, se inscriba en esta tradición de objetos que encarnan la autoridad espiritual y política. Naturaleza de la vara, consagrada o sobrenatural. Algunos textos apócrifos, como ciertas tradiciones rabínicas, sugieren que la vara de Aarón fue creada durante el sexto día de la creación y preservada por generaciones hasta llegar a Aarón. En el Midrash Yelamdenu, por ejemplo, se afirma que la vara pasó de Adán a los patriarcas hasta que finalmente fue entregada a Moisés y a Aarón. Esto implica que no se trataba de una vara común, sino de un objeto consagrado desde el principio de los tiempos. Relación con la vara de Moisés. En algunos relatos, se debate si la vara de Aarón es distinta de la vara de Moisés. Mientras que la Biblia parece diferenciar entre ambas, algunas interpretaciones sugieren que eran un solo objeto utilizado de diferentes maneras por los dos hermanos. Esta ambigüedad añade una capa de misterio a su historia. Relatos apócrifos sobre la vara de Aarón. En los textos apócrifos y rabínicos, la vara de Aarón adquiere nuevos matices y significados. Por ejemplo, el Talmud y el Midrash. En el Talmud y el Midrash, la vara no solo es un instrumento de milagros, sino que también tiene inscripciones sagradas que representan el nombre inefable de Dios. Según estas tradiciones, este poder inscrito le confería su capacidad para realizar prodigios. El testamento de Aarón. En este texto apócrifo, se sugiere que la vara tenía un propósito sacerdotal más allá de los milagros. Representaba la conexión entre Aarón y el servicio al tabernáculo, funcionando como un emblema de pureza y santidad. Simbolismo apócrifo. Algunas tradiciones judías conectan la vara de Aarón con el árbol de la vida mencionado en el Génesis. Su capacidad para florecer y producir frutos la convierte en un símbolo de resurrección, vida eterna y renovación espiritual. Los poderes sobrenaturales de la vara. La vara de Aarón es descrita como poseedora de varios poderes sobrenaturales en diferentes relatos. Entre ellos destacan: transformación en serpiente. La transformación de la vara en serpiente, narrada en el Éxodo, tiene múltiples interpretaciones. Desde una perspectiva mística, la serpiente representa tanto el caos como la sabiduría oculta, lo que sugiere que la vara era un objeto capaz de canalizar energías divinas para manifestar lo oculto. Capacidad para florecer. El florecimiento de la vara, como se relata en Números, es un signo de vida y fecundidad.
Este milagro, visto a través del lente de la mística judía, puede interpretarse como una manifestación del poder divino para traer vida donde aparentemente no la hay. Una alusión a la resurrección y la regeneración espiritual. Instrumento de dominio. En varias tradiciones, se describe a la vara como un instrumento que no solo ejecutaba milagros, sino que también tenía el poder de someter fuerzas naturales y sobrenaturales. Esto la convierte en un símbolo de la soberanía de Dios sobre la creación. La vara en la tradición mística y la cábala. La cábala, como sistema místico judío, arroja una luz única sobre la vara de Aarón, interpretándola como un símbolo de los poderes divinos canalizados a través de los sefirot. En este contexto, la vara podría asociarse con el pilar central del árbol de la vida, que conecta los planos divino y terrenal. Además, algunos textos cabalísticos sugieren que la vara de Aarón contenía un poder que trascendía lo físico, actuando como un canal para la energía divina y la manifestación de milagros. En la alquimia medieval, se le relaciona con la vara de Hermes o el caduceo, otro símbolo de transformación y equilibrio. Simbolismo y legado en la tradición cristiana y mística. Simbolismo y legado en la tradición cristiana y mística. En la tradición cristiana, la vara de Aarón es vista como una prefiguración de Cristo, quien trae vida y realiza milagros como prueba de su autoridad divina. Algunos teólogos medievales también conectaron la vara con la cruz, ambos instrumentos de poder divino. En el pensamiento esotérico posterior, la vara de Aarón aparece en grimorios y textos alquímicos como un emblema de poder y sabiduría. Se le otorgan propiedades mágicas y la capacidad de actuar como un vínculo entre el cielo y la tierra. La vara de Aarón en el pensamiento hermético y alquímico. La influencia de la vara de Aarón se extiende más allá de las tradiciones judías y cristianas hacia el ámbito de la alquimia y el hermetismo, donde se la interpreta como un símbolo poderoso de la transformación espiritual y física. En la alquimia medieval, muchos alquimistas consideraban que ciertos objetos y símbolos bíblicos, como la vara de Aarón, poseían significados ocultos que solo podían ser comprendidos a través de la iniciación y el conocimiento espiritual. La vara de Aarón se asocia en estos círculos con la idea de transformación, tanto de la materia como del alma. De hecho, algunos textos alquímicos identifican la vara con el caduceo de Hermes, un símbolo antiguo que representa la unión de opuestos, como el sol y la luna, o el mercurio y el azufre, y la transmutación de las sustancias. En este contexto, la vara simboliza el poder de transitar entre los planos de existencia, deshaciendo los obstáculos espirituales y materiales. Al igual que en el relato bíblico donde la vara se convierte en serpiente, en los círculos alquímicos se ve esta transformación como un acto de purificación. La serpiente, en la alquimia, es un símbolo del anigredo, la fase de oscuridad y descomposición necesaria para la creación de la piedra filosofal. La transmutación de la vara en serpiente, por lo tanto, no solo tiene un significado mágico, sino también un profundo simbolismo relacionado con la muerte y resurrección espiritual, donde el alquimista debe morir a sí mismo para renacer como una versión más pura y divina. La relación de la vara de Aarón con la transmutación es también un tema recurrente en la obra de autores esotéricos, quienes ven en ella un signo de la capacidad humana para transformar la materia y la conciencia. La vara de Aarón, en este sentido, es una herramienta del magisterium o del trabajo del mago, quien actúa en representación del poder divino para manipular las fuerzas cósmicas y espirituales. La vara en los escritos cristianos y el legado medieval. En el cristianismo medieval, la vara de Aarón recibió una interpretación que subrayaba su conexión con el liderazgo espiritual y la legitimación de la autoridad divina. Los padres de la Iglesia y los teólogos cristianos vieron en ella una prefiguración de la autoridad de Cristo como líder divino, cuyo poder se manifestaba de manera similar a los milagros realizados por Aarón y Moisés. La transformación de la vara en serpiente, por ejemplo, fue interpretada por muchos teólogos medievales como un símbolo de la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. La serpiente, tradicionalmente vista como símbolo de Satanás en la Biblia, es derrotada por el poder de Dios, y la vara transformada en serpiente se convierte en un signo de la supremacía de Cristo sobre las fuerzas malignas. El florecimiento de la vara, como en el relato de Números, también fue visto como un indicio de la resurrección y la vida eterna en el cristianismo. Al igual que Aarón, quien fue elegido por Dios para el sacerdocio y cuya vara floreció,
Cristo es visto como el sumo sacerdote cuya resurrección ofrece vida eterna a los creyentes. En este sentido, la vara de Aarón actúa como un símbolo de la mediación divina entre el cielo y la tierra, representando tanto la muerte como la vida en el contexto cristiano. El concepto de la vara como símbolo de autoridad fue ampliado durante la Edad Media, especialmente en la figura del Papa, quien portaba un cetro como emblema de su poder espiritual. El Papa, como sucesor de San Pedro, fue visto como el líder de la Iglesia en la tierra, una figura con la autoridad para interceder ante Dios. Similar a la función que Aarón desempeñó como sumo sacerdote ante el pueblo de Israel. La vara en la tradición cabalística y el árbol de la vida. En la Cábala, la vara de Aarón es interpretada como un símbolo del poder divino que emana de la fuente más alta, el Ein Sof, el aspecto infinito y absoluto de Dios. En este sentido, la vara es vista como un conducto a través del cual la energía divina se manifiesta en el mundo material. La vara, como tal, se asocia con la Sefirá de Yesod, el fundamento que conecta el mundo espiritual con el mundo material. La Cábala enseña que Yesod es la fundación a través de la cual las energías divinas se canalizan hacia la manifestación. En este contexto, la vara de Aarón puede verse como una representación de esta fundación cósmica, un canal a través del cual lo divino se conecta con lo humano. Esta visión cabalística de la vara amplifica su simbolismo de mediación, convirtiéndola en un símbolo de la acción de Dios en el mundo y su capacidad para crear vida a partir de la nada, así como para transformar la materia y el espíritu. Además, algunos cabalistas han identificado la vara con la letra hebrea Bab, que representa el nexo o el punto de conexión entre los diferentes mundos. La letra Bab, que es la sexta del alfabeto hebreo, simboliza la conexión y la estabilidad, atributos que resuenan profundamente con la función de la vara en los relatos bíblicos. Esta interpretación subraya aún más la idea de la vara de Aarón como un objeto capaz de conectar el cielo y la tierra, lo humano y lo divino. Conclusión, la vara como símbolo de la autoridad y la trascendencia. La vara de Aarón ha trascendido su rol inicial como un simple instrumento de autoridad en los relatos bíblicos para convertirse en un símbolo universal de poder, mediación y transformación. A través de su aparición en las escrituras apócrifas, la cábala, la alquimia y la magia, la vara ha llegado a representar no solo el poder divino en la tierra, sino también la capacidad humana de alcanzar lo divino a través de lo espiritual. La vara de Aarón, más allá de su contexto bíblico, se erige como un símbolo complejo y multifacético en la tradición religiosa y mística. Sus orígenes, profundamente enraizados en la cosmovisión del antiguo cercano Oriente y sus poderes sobrenaturales, descritos tanto en los textos canónicos como en los apócrifos, la convierten en un objeto de estudio fascinante. Representan no solo el poder de Dios, sino también la conexión entre lo divino y lo humano, la vida y la muerte, y el liderazgo espiritual. Si te gustó, suscríbete y comparte.